Hola, buenas tardes. Hoy vamos a empezar a tocar un tema como es el de la alimentación sana y equilibrada. Y para ello vamos a conocer partes importantes que tienen que ver con dicha alimentación y ese equilibrio. ¿Y por dónde vamos a empezar? Por el principio y por la parte más importante. ¿Cuál es? La máquina perfecta, los músculos, la energía y la alimentación, que es el motor biológico y el combustible que nos impulsa. Como podemos observar aquí en esta lámina, pues vemos el cuerpo humano y vemos una tabla con alimentos variados, frutas, verduras, pescado y carnes también. Bueno, pues esto es el principio, digamos que la presentación. El motor humano. ¿Qué compone el motor humano? Pues lo componen 500 componentes activos. ¿Y de qué manera funciona? Pues lo vamos a explicar de la siguiente manera. El peso del motor, como todo aparato móvil, sea bien un automóvil, un autobús, un avión, todo aparato que tenga motor, pues necesita también energía y necesita el mecanismo que lo mueva. ¿Y cuál es ese mecanismo? Pues el mecanismo para mover el motor pues son los músculos y lo que es la parte ósea en este caso. Pero vamos a explicar el peso del motor. Los músculos representan casi la mitad, que es el 50% del peso total del cuerpo humano, que ese sería el motor que mueve al cuerpo humano. Después tenemos la red del movimiento, que es la que se encarga de poner en movimiento dicho motor. ¿Y cuál sería el sistema que pone en funcionamiento el motor? Pues los músculos. ¿Y cuántos son? Pues alrededor de unos 500 músculos coordinados para accionar el esqueleto. Y luego, no es solo el movimiento, porque ¿qué es lo que se encarga de hacer el movimiento? Pues partes fundamentales del cuerpo, como son el corazón, el estómago y los intestinos. También son músculos vitales que están trabajando para que ese motor funcione adecuadamente. Pasamos a la siguiente. El centro de mando, ¿cuál es? Pues aquí tenemos el centro de mando y vemos en la imagen la parte central de mando pues sería el cerebro, y ahí vamos a ver cómo se organiza el cerebro para dar esas funciones y esas órdenes. Pues lo primero es la orden central, que se encarga el sistema nervioso central de tomar la decisión, pues de dar las órdenes, por ejemplo, de moverse. La segunda es la transmisión urgente, que da los impulsos nerviosos, y esos a su vez viajan a la velocidad de un rayo para poder mover adecuadamente pues parte de los músculos, el cuerpo, pues los ojos para ver, la boca para hablar o para masticar, las manos para moverse, las piernas para caminar y los pies lo mismo. El tercer factor o el tercer procedimiento sería la entrega química. ¿Y cuál es la entrega química? Pues la liberación de neurotransmisores en las fibras musculares. Y la cuarta sería la acción, que es pues el que se lleve a cabo esa orden de manera que, por ejemplo, un músculo pues se mueva diciendo pues voy a levantar el brazo para poner los músculos altos, pues esa es la acción. Y la entrega química pues es los neurotransmisores funcionan de una manera que reciben, digamos que el estímulo del cerebro, que le mandan como unas pequeñas descargas eléctricas, y esas son las que hacen, digamos que, de funcionamiento. Es como
portátil le ponemos la batería para que funcione. De esa manera, pues el portátil o el PC o el móvil también lo mismo, que llevan una batería, pues pueda funcionar. Pues aquí funciona de la misma manera. Y lo hacen a través de las fibras musculares. Por eso es importante mantener los músculos de manera adecuada y con una masa corporomuscular adecuada. ¿Y cuál sería esa masa muscular adecuada? Pues digamos que la masa corporomuscular del cuerpo, la cantidad mínima son 18 y a partir de 25 ya se considera digamos que sobrepeso, porque es cuando los músculos cogen mucha grasa y en vez de tener fibra acumulan mucha grasa, con lo cual lo que hacen es interferir en el funcionamiento de las arterias, de las venas y de que llegue oxígeno adecuado al cerebro también. La siguiente que tenemos es la ecuación de la energía. ¿Y cómo lo vemos aquí? Bueno, pues lo vamos a explicar de la manera mejor entendible. Aquí tenemos los glúcidos. Como vemos aquí, está representado por un cuadrado. Y después tenemos a mayores estas burbujitas que representan el oxígeno, que los dos juntos se encargan de producir, digamos que, la energía. ¿Y cómo se produce la energía? Pues los glúcidos son pues el aporte de vitaminas y minerales y fibra que se le aporta a los músculos y al cuerpo. En este caso, pues a los músculos y también al cerebro, porque también necesita para poder dar las órdenes y poder funcionar. Y eso se traduce en kilocalorías de energía, que viene siendo como cuando le metemos gasolina a un coche, lo mismo, digamos que para que no esté en reserva hay que meterle la cantidad adecuada para que el coche pues funcione correctamente y no nos deje tirados por el camino. Pues así funciona también el funcionamiento de la energía en nuestro cuerpo, y es la fábrica de energía dentro de las células musculares que exigen esta mezcla exacta para mantener el movimiento continuo, porque sin energía no hay movimiento, así que hay que meterle energía de una manera adecuada, sana y equilibrada, para que todo el organismo reciba lo que tiene que recibir, bien sea vitaminas, minerales, oligoelementos, proteínas, grasas sanas. En eso se traduce un buen funcionamiento de nuestro organismo y de nuestro cuerpo. Acelerando el ritmo. ¿Y cómo explicamos esto? Pues de esta manera. Digamos que aquí tenemos como los coches que marcan la velocidad, pues aquí tenemos el aparato que marca la velocidad de nuestro cuerpo. Pues aquí vemos en el reposo son 70 pulsaciones por minuto, pues eso se traduce en la velocidad del ritmo de nuestro corazón y de las pulsaciones, y eso sería, pues en reposo sería normal, unas pulsaciones normales para una persona que hace ejercicio habitualmente, que camina o que se mueve, por las pulsaciones normales son 70. Una actividad media pues requiere o necesita de unas pulsaciones entre 110 y 120 pulsaciones por minuto, que también está dentro de lo normal en relación a la actividad media. Pues si tú haces una actividad o un trabajo en la que tu cuerpo pues se mueve de una manera normal y hace ejercicio y gasta energía, pues ese gasto de energía y ese esfuerzo, digamos que hace que las pulsaciones sean
entre 110 y 120, que son, digamos que adecuadas. Y luego el límite fisiológico, en donde ya, digamos que aquí el motor empezaría a pitar con la luz y a marcar alarma, pues sería entre las 180 y las 210 pulsaciones, que ahí ya estaríamos hablando de un sobreesfuerzo del corazón acelerado, sobrecarga del cuerpo, digamos que el corazón, pues eso, se acelera, el cerebro el cerebro recibe, digamos que el aviso y hace que de alguna manera pues se puedan disminuir las pulsaciones. ¿De qué manera? Pues o bien provocando un desvanecimiento, porque, o si no, provocándote pues dolor de cabeza, que es lo que suele provocar, digamos que sobre latidos en las sienes, que también se suele notar así, o mucho calor, que eso también es lo que provoca. El sistema simpático ordena al corazón latir más rápido y a los músculos intercostales acelerar la respiración. ¿Y cuál es el objetivo? Enviar oxígeno y azúcares de emergencia a los músculos, que eso también es necesario. ¿Por qué? Porque tú estás gastando la energía que le metiste al cuerpo, por ejemplo, por la mañana, pues a lo mejor llegas a la mediodía y el cuerpo te está pidiendo, pues eso, que le metas más energía para seguir funcionando, porque ya la que metiste no llegó y necesita más. Y por eso el azúcar sano es necesario en el organismo, porque si no tienes azúcares, no se hace la combustión adecuada y no se convierte en energía. Así que los azúcares también son necesarios de manera equilibrada y sana. Otro paso siguiente pues es ver qué provoca esa alarma y ese aviso que hemos visto ahora, qué es lo que provoca en sí en el organismo. ¿Y cuál es uno de ellos? Pues la carencia de combustible, como ya os dije, la falta de energía o bien la falta de lo que produce la energía, que son el combustible. ¿Y qué es lo que produce? Cuando nos pita esa alarma en el cuerpo que nos está diciendo me siento cansado, necesito recuperar, pues nos dice lo siguiente. ¿Y de qué manera nos lo dice? Pues las reservas del azúcar que se agotan mediante, pues esos son los glúcidos. Por eso a lo mejor a veces durante el día tu cuerpo te está diciendo de alguna manera, oye, necesito que me des azúcar. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes la energía baja. O bien con el déficit de oxígeno en las células, pues que necesitas, digamos que aminorar un poco la marcha y recuperar el oxígeno, respirar profundamente, coger oxígeno y oxigenar bien los pulmones para que se recuperen. O bien con un desvanecimiento o desmayo, que es lo que a veces puede producir. Si no se mete el combustible necesario, pues puede provocarte también eso. Porque te baja también la tensión, porque te puede dar un bajón de tensión por el azúcar, y pues necesitar unos minutos de recuperación y tomarte algo que te dé esa recuperación de energía. Luego, el mensaje urgente que pasa al hígado para liberar reservas de la energía, que también a veces cuando el organismo no tiene energía, si tenemos en los músculos, pues ¿qué es lo que hace el cuerpo? Pues es inteligente, dice, bueno, no tengo energía ahora mismo momentánea, pues la voy a coger de otro lado. ¿Y cómo lo hace? Pues empieza a generar gasto de, por ejemplo, de la masa muscular, y ahí se traduce
en la pérdida de masa muscular, pues eso es otra manera. Luego entramos en el generador de respaldo. Vamos a ver, aquí tenemos un interruptor que vendría a ser el motor de encendido, y aquí tenemos por un lado los azúcares, que es la materia principal, que son azúcares sanos, como por ejemplo se pueden tomar a través de zumos, a través de frutas, que es mucho mejor que tomar zumo directamente, porque de esa manera lo que hacemos es que el cuerpo va tomando en pequeñas cantidades los azúcares, los transmite a las partes correspondientes sin provocar un sobresalto de la subida del azúcar. Pues ahí es lo que hace. Y luego la grasa sería el respaldo. Cuando tiene poco azúcar el cuerpo durante una temporada larga, lo que hace es, pues eso, lo que os acabo de explicar, pues va empezando a gastar la grasa de músculos, o si no es de los músculos, pues es de otras zonas, porque puede llegar a gastar de zonas donde tenemos órganos importantes. Por eso es esencial mantener una alimentación equilibrada. A ver, cuando la fábrica de energía se agota, el azúcar circulante, el cuerpo activa un mecanismo de supervivencia infalible, que es la movilización de las grasas de reserva. Pues es lo que estaba diciendo. Cuando nuestro cuerpo, pues por un motivo, a lo mejor un trabajo extraordinario, pues que ha gastado parte de toda ese azúcar, lo que hace pues va a la reserva. ¿Cuál es esa reserva? Pues grasas que a lo mejor tengamos en el cuerpo, pues gasta parte de esa grasa, y de esa manera pues digamos que puede seguir funcionando de una manera adecuada. Cuando no se tiene azúcar se quema la grasa, y normalmente a veces hay de sobra, depende de las personas, porque es verdad, depende del organismo y de la actividad que realices. Luego, la matriz del combustible, que son los azúcares y las grasas. Como vemos en el anterior que acabamos de pasar, pues el azúcar y la grasa son los combustibles del cuerpo. Y a ver, aquí tenemos los glúcidos, que son el azúcar, y por lo tanto es el combustible rápido que provoca energía en nuestro cuerpo. Y luego tenemos por el otro lado, como respaldo o como reserva, las grasas son otra energía, que viene siendo pues la reserva del cuerpo, a las que suele recurrir cuando no le quedan azúcar en la fibra y en la masa muscular, pues recurre a gastar las grasas. ¿Cuál es su función de los glúcidos? Pues digamos que es la fuente de energía primaria e inmediata, y la de la reserva pues viene siendo pues eso, la reserva de energía a largo plazo. ¿Cuál es la disponibilidad de los glúcidos en nuestro organismo? Pues a ver, es limitada. ¿Por qué? Porque va en función de lo que nosotros le aportemos al cuerpo durante el día o durante la semana. Se agota rápidamente con el esfuerzo intenso, por eso a veces hay que repartir en relación a lo que se alimenta uno el esfuerzo. Y luego de las grasas, pues la duración y la disponibilidad pues es abundante. El cuerpo la acumula para emergencias, dependiendo de quién, pero a ver, las grasas en exceso también son malas, siempre y cuando tomemos grasas sanas, como son las que no provocan el colesterol. Luego, el uso ideal de los azúcares pues son ¿para qué? Para el arranque rápido y los movimientos rápidos. Y luego, en el tema de las grasas, es para un esfuerzo continuo y prolongado, una vez agotado el azúcar. Por eso tomar una pieza de fruta al día pues es bueno, porque te aporta azúcares. O tomar pues
vamos a ver, tomar batidos, pues eso aportan azúcares. A ver, algún dulce también puedes tomar, dulces sanos que hay, porque los puedes también o bien comprarlos hechos de una manera sana o bien pues hacerlos tú mismo. Luego tenemos el peligro del sedentarismo. ¿Qué es el sedentarismo? Pues el sedentarismo es el no mover el cuerpo durante una temporada prolongada. O sea, si por ejemplo tú te estás alimentando pero luego no mueves el cuerpo diariamente, lo que haces es provocar un sedentarismo que se traduce en problemas de salud para el cuerpo. Y en este caso en los músculos, ¿qué provoca? Pues provoca la debilidad de la fibra muscular. Y aquí lo vemos en esta lámina, como vemos una parte y vemos la otra. Aquí vemos la parte de la fibra muscular, que son como estos troncos que vemos aquí más gorditos, pues aquí es el músculo activo, donde el músculo está en movimiento y lo que provoca que se fortalece el músculo, porque una vez que lo mueves, la fibra se fortalece. Y luego aquí, en este lado, en el lado derecho, que vemos estas partes que son como una especie de aceitunas amarillas, pues lo que nos quiere decir es que si a estas partes de la fibra, que son estos tronquitos que vemos aquí, como una especie de tronquitos o ramificaciones, que son las fibras musculares, pues si no las ponemos en actividad o no le damos movimiento o uso, lo que hace es ir acumulando grasa alrededor de la fibra, lo que se traduce en gordura de la piel, y más que músculo es masa grasa, más que masa muscular, que viene siendo la célula adiposa, y eso tiene que ver con la grasa que se acumula entre el músculo y la epidermis y la dermis. Si consumimos energía pero nunca quemamos mediante el movimiento, nunca la quemamos durante o mediante el movimiento, las células musculares se inundan de líquidos. Bueno, el líquido también. Y por eso también el beber también ayuda. El músculo en esta zona, cuando no producimos movimiento adecuadamente o diariamente, pues el músculo pierde su tono y pierde su fuerza. Se convierte así la estructura en pura gelatina. Bueno, digamos que se ablanda, por eso notamos flacidez en los músculos y parece que el músculo se queda fofo. Bueno, pues eso es lo que produce el sedentarismo. Viene siendo pues el cuartel general de la célula, que corre el riesgo de colapsar bajo la grasa, que también puede ser. Luego tenemos la mochila de 20 kilos. El acumular grasa excesiva pues es un problema mecánico severo para la máquina perfecta. ¿Por qué? Porque, a ver, digamos que si tenemos el esqueleto, pues tenemos cada persona, en función de su estructura de nacimiento, pues puede tener unos huesos más, digamos que más fuertes, o unos huesos más finos, de estructura más fina o un poquito más gruesa, ¿no? Pues si le vamos acumulando el peso de la grasa que se acumula en el cuerpo, lo que hacemos es que al cuerpo, le cueste más moverse, y luego perjudica las articulaciones, como vemos aquí en las marcas estas redonditas que están marcando, por ejemplo, pues debilidad en los músculos, debilidad en el tronco, en la espalda, y debilidad en las articulaciones de las rodillas, porque sobrecargamos al cuerpo y a las articulaciones también le cuesta más moverse. Y eso se traduce en sobrecarga directa sobre la estructura ósea y las articulaciones, que es lo que estaba diciendo. Después también el corazón se fatiga prematuramente al tener que bombear sangre a través del tejido muerto, porque también tiene que bombear mucho más y con más rapidez, lo que se traduce
en una tensión arterial más alta y pulsaciones más rápidas. Después, los pulmones tienen que oxigenar un peso que no aporta movimiento, porque, a ver, para oxigenar tienes que caminar, moverte, para poder aportar también más oxígeno, con lo cual, digamos que es como una pescadilla que se muerde la cola, porque si tú no te mueves tanto, no produces tanta oxigenación para el cuerpo, así que es importante moverse. Luego, la solución. ¿Cuál es la solución? Pues, a ver, mantener un equilibrio perfecto entre una cosa y la otra. ¿Cuál es ese equilibrio? Pues aquí lo vemos. Por un lado tenemos el ejercicio, el movimiento constante para quemar las reservas, pues una es el deporte. No tiene por qué ser un deporte excesivo y extremo. Con hacer ejercicio, caminar, pues digamos, media hora todos los días, con eso mantienes el cuerpo activo, mantienes las articulaciones activas, oxigenas el cuerpo totalmente, pones en funcionamiento todos y cada uno de los músculos del cuerpo y favoreces la circulación sanguínea. Y después, la alimentación, pues mantener una alimentación que se basa en comer un poco de todo, pues comer tanto verduras, carnes, pescados, pues frutos secos, fruta, lácteos, un poquito variado. Que hay gente que no puede tomar lácteos por el tema de la lactosa, pues bueno, recurres a otros alimentos que también te aportan calcio, como son, por ejemplo, pues algunas frutas que contienen tanto calcio más que los lácteos, también lo puedes hacer. O frutos secos que también te aportan aceites grasos sanos y saludables. Aparte de tomar, pues, por ejemplo, los pescados como el salmón, como la caballa, como la sardina, el jurelo, pescados que contienen omega 3 y omega 6, y esos son sanos. Y luego, por ejemplo, tenemos las almendras, las nueces, las avellanas, pues esos también contienen aceites grasos sanos y saludables y benefician al corazón, benefician en la hidratación del cuerpo, pues nos benefician en muchas cosas, y además son antioxidantes porque hacen que nuestro organismo genere nuevas células y se regenere y no se oxide de una manera rápida. La alimentación sana y equilibrada, pues eso, el combustible premium es recomendado. Por ejemplo, tenemos lo que os decía, mantener una alimentación sana, pues comiendo pues como esto, por ejemplo. No tienen por qué ser estos, pero dentro de cada lugar pues hay unos alimentos que os aportan las vitaminas, los minerales, los hidratos de carbono, los azúcares, pues un poquito también en función de los lugares, las regiones y los países, ¿no? Porque también eso influye mucho. Por ejemplo, aquí pone el ejemplo del salmón. ¿Y qué aporta el salmón? Pues aporta proteínas para reparar las fibras musculares y grasas saludables para el sistema nervioso. Luego tenemos la parte de las verduras y de las hortalizas. Por ejemplo, el brócoli y los pimientos, que aportan vitaminas cruciales para que la ecuación de la energía funcional, o sea, de la energía, funcione a nivel celular. Luego tenemos las nueces y las almendras, como ya os dije, que son energía densa y sostenida y son un buen generador de respaldo. ¿Por qué? Porque aportan aceites grasos sanos y saludables que no provocan colesterol en la sangre, que es lo que hace que se fabrique grasa, que se acumula en las arterias y en las venas, y eso produce pues problemas de subida de tensión, problemas cardiovasculares, respiratorios, etcétera. Y luego tenemos los frutos, por ejemplo los rojos o los kiwis, que aportan
en este caso minerales como el hierro, el magnesio, el sodio, potasio, y luego el kiwi, que aporta calcio, vitamina C también. Tenemos los limones, la naranja, y luego otros que son muy buenos, por ejemplo el caqui es una fruta muy buena para prevenir enfermedades neurológicas, como son el Alzheimer y el Parkinson. Por eso es bueno tomarlo, el caqui. Luego tenemos el ciclo de la vitalidad. Bueno, por aquí es como seguir, digamos que un ciclo, que es lo que nos quiere decir, ¿no? El ciclo, pues para aportar combustible premium, una dieta. Necesitamos hortalizas, frutas, verduras, pescados, carnes, mantenimiento el mantenimiento que ayuda a la eliminación de la grasa extra y fortalece los músculos. Luego tenemos la energía limpia, que viene siendo como si fuera pues una energía natural, viene siendo como la energía eólica o como la energía solar, pues funciona un poco de ese modo. Pues ahí lo que hace es aportar glúcidos y el oxígeno de una manera adecuada y que impulsan al organismo a funcionar correctamente. Y luego, como último paso, dentro de este ciclo vital, que es importante, el movimiento del cuerpo a través de caminar un poco todos los días, si se puede, porque es importante. También es bueno tomar algo de sol por la vitamina D, que hace que ciertas vitaminas y ciertos minerales se conviertan en la vitamina D, que es la que aporta, pues digamos que es un antienvejecimiento, porque es un antioxidante, ayuda a la vista también, y hace de neutralizador, no, digamos que hace de transformador para que otras vitaminas se queden fijadas en nuestro cuerpo, para que así los órganos que la necesitan la puedan tener. Luego, otro paso importante, fundamental, para que nuestro cuerpo funcione correctamente, ¿cuál es? Pues tener un tiempo de descanso adecuado, y que ese tiempo de descanso, que es el sueño, que sea reparador. ¿Y eso cómo podemos arreglarlo? Pues uno, organizando nuestro tiempo de trabajo con nuestro tiempo de descanso, o a ser posible, si se puede, pues tener pues media horita, por ejemplo, o una horita de descanso a la mediodía, o después de comer, pues ayuda mucho, porque hace digamos que de reparador, y pues hace que en ese tiempo nuestro organismo pues se repare, recupere también energía, restablezca las funciones respiratorias, y por ejemplo lo que es el sistema nervioso también, y el sistema cardiovascular lo mismo. Así que el sueño, que es digamos que también un pilar fundamental para el funcionamiento de nuestro organismo, es la máquina humana, está diseñada para la grandeza, pero depende enteramente de las decisiones de quien la conduce, que en ese caso somos nosotros, ¿no? Los que conducimos nuestra propia máquina. Es como pues llevar un coche en la mano, pues conducir un coche, pero hay que saber conducirlo, y de manera adecuada y respetuosa, para no dañar a nadie por el camino. Bueno, pues aquí, para no dañarnos a nosotros mismos. Con valor, con voluntad y con buen régimen, o con buena alimentación y ejercicio, todo se arregla. Cuanto más se practica, menos te fatigas, porque eso es cierto. Quizás al principio a una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio le cueste hacerlo, pero puedes hacerlo de la siguiente manera. Si tú empiezas
digamos que mañana empiezas a hacer un poco de ejercicio. Bueno, pues te marcas un tiempo, pues digamos que en vez de coger media hora, pues lo haces 15 minutos. Pues son 15 minutos que ya recuperaste y que ya le vas dando ejercicio y movimiento al cuerpo. Para el día siguiente, pues en vez de 15 le pones 20 y le aumentas un poquito. De esa manera vas adaptando al organismo gradualmente y no te cuesta tanto. Y haces que tu organismo funcione bien y después no te pase factura. Y lo notas además en la respiración, en la oxigenación, hasta en el humor también se nota. Y tener también contacto un poco con zonas, pues la playa, la naturaleza, variar un poco, pues que también es necesario. Luego, fuentes y recursos educativos. Bueno, pues un poquito podéis buscar también contenido que os aporte a mayores. ¿Cómo podéis hacerlo? Pues os puedo decir herramientas buenas que podéis ver, que incluso las podéis utilizar si sois personas adultas para vuestros hijos y que aprendan cómo funciona el cuerpo, qué es la alimentación, cómo hay que alimentarse y cómo funcionan los nutrientes en el cuerpo. Pues podéis buscar en YouTube o en cualquier otra aplicación lo que son unos dibujos que eran muy buenos, que en mi época nos enseñaban un montón, que nos valían para el colegio, pero también nos ayudaban a aprender cosas interesantes sobre nuestro mismo cuerpo. Y son los de Érase una vez el cuerpo humano o Érase una vez la vida. Ahí vais a ver pues cómo funciona cada parte del cuerpo, cómo necesita, cómo funciona, por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema motor, el sistema digestivo y lo comprendéis mucho mejor. Lo podéis ver por capítulos que lo tiene, que yo los veo a veces y la verdad que son interesantes y buenos. Y yo creo que ahí ya tenéis un enlace para poder verlo y además también pues del canal de YouTube. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la explicación, que os sea entendible y pues ya os compartiré más cosas sobre la alimentación. Vale, venga, chao, gracias.